Buenas tardes. La Academia Nacional de Ciencias y la sección de Genética y Biotecnología de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica les dan la bienvenida a la conferencia Implicaciones éticas y sociales de usar riesgo poligénico en embriones, a cargo del Dr. Gabriel Lázaro Muñoz. Para hacer preguntas, hemos habilitado la función de preguntas y respuestas y serán leídas y contestadas al final de la conferencia. A continuación, la doctora Henriette Raventós, profesora e investigadora de la sección de Genética de la Escuela de Biología y del Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular, y además vicepresidenta de la Academia Nacional de Ciencias, dará una breve reflexión sobre la temática y les presentará al expositor de hoy. Buenas tardes, muchas gracias a todos por estar participando en este webinar que organizamos desde la Academia y desde la Escuela de Biología. Muy agradecida con la aceptación de Gabriel a participar en este webinar. Gabriel tiene un currículum impresionante, tiene un bachillerato en psicología, una maestría en bioética, un doctorado en neurociencias y en derecho, y en este momento es profesor del Centro de Ética Médica y Políticas de Salud de la Escuela de Medicina de la Universidad de Baylor. En su trabajo, entonces, logra combinar todas estas áreas de conocimiento para estudiar las implicaciones sociales y bioéticas de las tecnologías médicas emergentes. En este caso, en genómica, pero también tiene varios estudios en tecnologías médicas en neurociencias. Entonces, quisimos invitarlo con este tema de gran actualidad. Yo le comentaba a Gabriel antes de la charla que aunque es una técnica o una tecnología que no es aplicable por nuestras regulaciones legales, sin embargo ha sido muy discutido recientemente porque acaba de abrir una nueva compañía que lo está ofreciendo. Entonces, hace un par de semanas fue un tema candente en Twitter. Y se revivió toda esta discusión bioética de analizar riesgo poligénico de enfermedades multifactoriales en padres, en madres y en los embriones para enfermedades como cardiopatías, esquizofrenia, demencia de Alzheimer, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. Entonces, sin más, para no quitar protagonismo a la estrella de hoy, le doy la palabra al doctor Lázaro Muñoz. Muchas gracias por esa presentación y por la invitación. Me alegra muchísimo tener esta oportunidad. Voy a comenzar a compartir mi pantalla. Polygenic risk scores en inglés o puntuaciones poligénicas para seleccionar embriones, y es algo que nosotros comenzamos a trabajar este tema hace como un año porque hay dos compañías que ofrecen este servicio. Una se llama Genomic Prediction, que comenzó a ofrecer el servicio en el 2019, pero recientemente Orchid, que es el nombre de la otra compañía, comienza a, o por lo menos anuncia que va a ofrecer este servicio. Todavía no lo están ofreciendo, pero anuncian que van a ofrecer el servicio. Entonces, continuamos. Para darles un poco de idea, ¿verdad?, de qué es lo que vamos a estar discutiendo, voy a hablar primero sobre bioética y neuroética y cómo rapidito explicarles, ¿verdad?, cómo es que nosotros evaluamos estos temas. Y luego pues entramos en polygenic risk scores, ¿verdad? Esta puntuación de riesgos poligénicos se las voy a describir un poco para tomar en cuenta, ¿verdad?, que me imagino que todos vendrán probablemente de distintos trasfondos. Y luego entramos en lo que grupos como el nuestro está llamando polygenic embryo screening. Otros le llaman, y podemos hablar de esto más adelante, PGTP, que es Pre-Implantation Genomic Testing for Polygenic Conditions. Y podemos discutir por qué es que le llaman así. Que yo traduje como tamizaje poligénico de embriones
muchas de estas, ¿verdad? Todas estas traducciones las hice yo, así que espero que estén bien, pero si no, pues tengo también los términos en inglés, así que no creo que tengamos problemas. Y entonces voy a hablar de una de las cosas que están haciendo estas compañías, que es que le proveen a aquellos personas que están interesados en tener hijos a través de fertilización in vitro, ponerle un ranking de estos embriones, una clasificación de este es el embrión pues más saludable, el segundo, el tercero, el cuarto, y las problemáticas que yo veo con muchas de estas cosas, incluyendo ese issue de clasificar, ¿verdad? Y darle una puntuación a estos embriones. Y ahora pues continuamos. Ok, como les dije, pues me gustaría pues decirles un poquito de cómo es que yo investigo estos temas con mi equipo. Todo comienza con la ciencia, ¿verdad? Nosotros tenemos trabajamos bien de cerca con los científicos que están desarrollando todas estas tecnologías, ya sea pues en neurotecnología, trabajamos mucho con neurocirujanos y equipos desarrollando deep brain stimulation, que son pues ciertas maneras de estimular el cerebro. Con electrodos, y también pues trabajamos pues estos temas de genética, psiquiatría genética, y en este caso lo de polygenic embryo screening. Tengo unas colaboraciones con Todd Lenz, que está en Nueva York, y Shai Karmi en Israel, y entonces Stacy Pereira, que es una antropóloga que trabaja en mi institución en Baylor College of Medicine. Y pues tratamos de, número uno, en lo que nosotros llamamos embedded ethics, tener a alguien que ir a las reuniones de los laboratorios, tratar de involucrarse en esos laboratorios lo más posible para poder identificar cuáles son los issues que están surgiendo, cuáles son las capacidades y las limitaciones de las tecnologías que estamos investigando, y de esa manera pues comenzamos a identificar los retos éticos. En mi equipo yo tengo antropólogos, tengo personas con doctorados en filosofía, personas con trasfondos de distintas áreas, que pues traemos todo eso para poder identificar los issues, ¿verdad? Los temas que pueden ser problemáticos, las consideraciones desde distintos ángulos. Una vez identificamos eso, una de las cosas que hacemos es examinar, en este caso en nuestro contexto pues en los Estados Unidos, cuáles son los parámetros legales en los que se van desarrollando estas tecnologías. Hoy pues estamos hablando de polygenic embryo screening. ¿Qué tipos de leyes, qué leyes hay en Estados Unidos que permiten que se den estas tecnologías, que de alguna manera regulan el uso de estas tecnologías, o la información que genera estas tecnologías, que pues hay ciertas leyes que sí proveen, por ejemplo, protección en contra de la discriminación genética en el contexto del trabajo y para asuntos de seguros de salud, de health insurance. Pero hay otras, ¿verdad? Hay muchas áreas que permiten, dentro de estas leyes, ¿verdad? Son limitadas, y pues hay otras áreas donde sí se pudiera discriminar por razones genéticas de muchas formas. Y eso, uno de los, por dar un ejemplo de los issues, ¿verdad? Que tomamos en cuenta cuando identificamos los retos éticos y vemos si hay algún tipo de protección o no. Tratamos de entender cuáles son las prácticas y las políticas. Pongo políticas en minúscula, ¿verdad? Porque no necesariamente tiene que ser política pública, puede ser políticas que tengan los hospitales, las instituciones de investigación donde están ocurriendo estas investigaciones, o inclusive pues los mismos laboratorios que tengan ciertas políticas sobre cómo manejar estos temas, si es que hay algunas políticas. Y muy interesante, muy importante, pues evaluamos la perspectiva de las partes interesadas, o aquellas partes que pudieran ser, de alguna manera, se pudieran afectar por estas tecnologías. Hacemos entrevistas y pues surveys, y tenemos distintos tipos de maneras de recolectar datos, hablando con los investigadores, con médicos, ¿verdad? Clínicos que pudieran utilizar estas tecnologías, pacientes, personas que cuidan de los pacientes, y tratamos pues de ver cuál es la perspectiva de ellos sobre los temas que nosotros hemos identificado como
potencialmente problemáticos y también cuáles son los temas que ellos consideran desde su experiencia, ya sea participando en algunas investigaciones o pues teniendo experiencia con las tecnologías, que ellos piensan que se debe examinar, que quizás pues nosotros no hemos identificado. Y cuando ocurren pues esas cosas, que identificamos cosas nuevas, hablando con esas partes interesadas, pues volvemos a este proceso, ¿verdad? De analizar el reto ético, los parámetros legales, las prácticas, etcétera. Y al final, lo que estamos buscando es, con todos estos stakeholders, como se diría en inglés, ¿verdad? Todas estas partes interesadas, adelantar soluciones, ¿no? O sea, ver de qué manera podemos maximizar los beneficios de estas tecnologías y minimizar los potenciales daños a los individuos que accesan a estas tecnologías y a la sociedad en general. Así que es un tipo de investigación que pues, depende mucho obviamente, de mirar esto desde muchos lentes y a la misma vez de involucrar a muchas de las personas que están trabajando o que se pueden ver afectadas por las tecnologías para poder entender cuáles son los intereses y de qué manera adelantar soluciones que sean reales, ¿verdad? Y que sean cosas que se pueda o sea, verdaderamente implementar, que a veces es uno de los problemas. Bueno, entonces ahora, como les dije, pues, ¿verdad? Vamos a estar hablando de polygenic embryo screening, pero para llegar a eso, quiero explicarles un poquito de dónde salen las puntuaciones o la información que nos permiten generar las puntuaciones para las distintas condiciones que puede ser pues, esquizofrenia, puede ser diabetes, distintas condiciones que vamos a ir discutiendo. Básicamente, voy a utilizar el ejemplo de desórdenes psiquiátricos, pero para distintas condiciones complejas, como diabetes, etcétera, pues se utiliza más o menos esta misma manera de investigar el asunto, ¿verdad? De qué es lo que distingue al grupo que tiene la condición. Como pueden ver acá, pues tienes una muestra de que pueden ser de decenas de miles de personas con la condición y tienes tu muestra de personas que no tienen la condición. Y entonces haces pruebas genéticas que entonces comparas qué es lo que distingue a este grupo. Cuando empiezas a identificar esas regiones del genoma que distinguen al grupo que tiene las condiciones, esas condiciones psiquiátricas, en este caso utilizando el ejemplo de desórdenes psiquiátricos, comienzas a identificar esas variaciones y las regiones del genoma y sumando esas variaciones, déjame explicarles, perdonen, esta partecita antes de entrar a lo de la suma. Por ejemplo, con los desórdenes psiquiátricos, en la última década se ha ido identificando por ejemplo, más de 100 regiones del genoma que están asociadas a depresión, más de 250 regiones del genoma que están asociadas a esquizofrenia. Y de esta forma, utilizas todas esas regiones le puedes hacer una prueba a un individuo tomando en cuenta las regiones del genoma, identificas cuáles son las variantes donde el individuo pues tiene estas variantes que están asociadas a riesgo y puedes sumar cuánto contribuyen al riesgo total, ¿verdad?, de que tiene la persona de desarrollar esta condición, por lo menos el riesgo en términos genéticos, y puedes sacar una puntuación que te dice, mira, pues Pedro está en la percentila 99 de riesgo de depresión. Y eso quiere decir pues que en términos de lo que conocemos en términos genéticos, ¿verdad? De lo que hemos ido aprendiendo sobre el genoma hasta ahora, Pedro, pues en términos genéticos tiene tiene una probabilidad más alta que el 98% de la población de desarrollar depresión. Ahora, ¿a qué se traduce eso? Y se traduce a distintas cosas. Lo estimado al momento es que si Pedro está en la percentila 99 de ese polygenic risk score para depresión, eso se traduce en que ese es el riesgo relativo, ¿verdad? Relativo a la población general. Pero el riesgo absoluto
que tiene de la persona de desarrollar depresión, en este caso Pedro, con su percentila 99, de desarrollar depresión a lo largo de su vida, sería de un 30% que en algún momento pues vaya a tener, cumplir con el diagnóstico, ¿verdad? Con un diagnóstico de depresión. En el caso de esquizofrenia, los estimados al momento son de que si una persona está en la percentila 99, más o menos tendría de un 6 a un 8% de riesgo de desarrollar esquizofrenia en algún momento de su vida. Y esto es algo que quiero recalcar aquí porque tiene implicaciones para lo que vamos a discutir con polygenic embryo screening. Por ejemplo, si usted le dice a una persona que está en la percentila 99, que tiene una probabilidad más alta que 98% de la población de desarrollar esquizofrenia, probablemente eso le va a parecer sumamente alto a la persona y preocupante. O que le digan eso de su hijo o de alguien, ¿verdad?, dentro de su familia, le puede parecer muy preocupante. Pero en teoría también lo que le están diciendo es que tiene un 92 a un 94% de no desarrollar esquizofrenia a lo largo de su vida. Así que es importante entender cómo, ¿verdad?, cuáles son las implicaciones de estas puntuaciones, y a veces pues puede ser un poco difícil entender eso, particularmente cuando te lo están presentando como en polygenic embryo screening para varias condiciones, 14, 15 condiciones a la misma vez. Y entonces, lo que ahora voy a empezar a hablar de polygenic embryo screening, y esto es parte de un grant que tenemos, de unos fondos que tenemos de los Institutos Nacionales de Salud en Estados Unidos, particularmente el instituto que se concentra en asuntos del genoma humano. Y, ok, primero, ¿qué es distinto, verdad? ¿Qué es el tamizaje poligénico de embriones o el polygenic embryo screening? Pues ahora mismo en Estados Unidos y en muchos países, ¿verdad?, se ofrece a personas que están haciendo fertilización in vitro, una vez desarrollan los embriones, y aquí pues estoy representando estos embriones con estos círculos, ¿verdad?, verde y en rojo. Puedes hacer distintas pruebas genética. Una es para ver pre-implantation genetic testing para aneuploidies, para ver si hay algún tipo para ver si hay algún tipo de issue en términos de los cromosomas, si hay trisomy 21, que sería Down syndrome, y puedes identificar eso y decidir pues no implantar ese embrión si eso es lo que pues considera, ¿verdad?, entre la decisión, ¿verdad?, entre las personas que están haciendo la fertilización in vitro, los pacientes y los médicos, etcétera. También se puede hacer pruebas de enfermedades monogénicas, que pudiera ser, pues, por ejemplo, BRCA1 o BRCA o BRCA1, que es un gen que sabemos, mucha gente, ¿verdad?, que está asociado, si tienes algún tipo de variante patogénica, está asociado a un aumento de cáncer del seno o también de cáncer de ovarios. Y pues se puede hacer, a esos embriones también se le pueden hacer pruebas para identificar cuál es el riesgo de esas condiciones monogénicas. Usualmente cuando estamos hablando de condiciones monogénicas, la probabilidad de que si tienes lo que se llama penetrance, la probabilidad de que si tienes una variante patogénica en uno de esos genes, que vaya entonces a desarrollar la condición, es bastante alta. Por ejemplo, con BRCA estamos hablando como de un 80% si tienes una variante patogénica. Ahora, cuando estamos mirando, en este caso, pues, polygenic embryo screening, estamos hablando de condiciones que son sumamente complejas a nivel genético, y obviamente todas estas condiciones, de alguna manera u otra, también pues tienen un componente ambiental que en muchos casos es muy grande. Pues, ¿y de qué tipo de condiciones estamos hablando? Pues probablemente las condiciones, ¿verdad?, que uno más está acostumbrado a escuchar: diabetes, condiciones del corazón, distintos desórdenes psiquiátricros, etcétera. Y entonces, pues, básicamente lo que te permite polygenic embryo screening es toman una prueba, una muestra de cada uno de los embriones que se generen, que varía la cantidad de embriones, ¿verdad?, porque todo depende de cuántos óvulos puedes obtener y cuántos embriones pues logras desarrollar en un ciclo
de fertilización in vitro, pero a cada uno de esos embriones puedes tomar una muestra y entonces sacar la puntuación para distintas condiciones. Hay personas pues que piensan que todavía no estamos, no hemos adelantado lo suficientemente en la ciencia como para que esto sea confiable. Hay personas que piensan que sí, que ya se ha llegado a un punto donde sí podemos identificar, aunque no estemos identificando pues un riesgo enorme, o que puedas controlar mucho el riesgo seleccionando un embrión u otro, que sí puedes por lo menos disminuir significativamente el riesgo de que el embrión pues vaya a desarrollar una de estas condiciones, si en comparación a simplemente pues, implantar cualquiera de estos embriones sin tener esta información. Ahora, Genomic Prediction está ofreciendo esto, como dije, para diabetes y varias condiciones, inclusive está ofreciéndolo para discapacidad intelectual y estatura baja. Y también pues lo está ofreciendo para esquizofrenia. Ya no están ofreciendo lo de Intellectual Disability ni Idiopathic Short Stature. Y podemos hablar de eso durante las preguntas, a ver, ¿verdad? ¿Por qué podría ser que no lo están ofreciendo? Pero este es el tipo de tarjeta, ¿verdad? Que se le reporte, que se le da a aquellas personas, los intended parents, ¿verdad? Aquellas personas que están tratando de tener hijos, siguiendo haciendo fecundación in vitro o fertilización in vitro, se le da la información de, pues, por ejemplo, en este caso, diabetes tipo 1, la percentila de riesgo, ¿verdad? El riesgo relativo, pues sería 98%. El riesgo promedio en la población es de 0.1%, así que no es una condición muy común. Y entonces, el riesgo que tiene este embrión, en teoría, sería de 0.4%. Así que, pues es 4 veces este 0.1. Y por eso pues aparece aquí como que alta, ¿verdad? Que habría una probabilidad alta de desarrollar diabetes tipo 1, pero nuevamente estamos hablando de que no es, o sea, en términos absolutos estamos hablando de una probabilidad bastante pequeña. Y como les dije, eso es una de las cosas que puede ser un poco complicada en estos temas, ¿verdad? Cuando se trata de informar sobre estos asuntos. Otra compañía que está ofreciendo esto, como les dije, Orchid está ofreciendo también esquizofrenia, básicamente en las mismas condiciones que está ofreciendo Genomic Prediction, pero yo no he visto Genomic Prediction, que no he visto nada que diga que ellos están ofreciendo Alzheimer's, riesgo de Alzheimer's. Parece que Orchid sí, no me extrañaría. Ahora mismo estamos viendo a estas compañías, ambas compañías ofreciendo resultados sobre esquizofrenia. Muy seguramente en el próximo año o dos vamos a comenzar a ver estas compañías ofreciendo, otras compañías también ofreciendo puntuaciones para depresión, puntuaciones para otro tipo de condiciones psiquiátricas, porque las muestras y la identificación de esos genomas ha ido, de esas regiones asociadas a estos desórdenes psiquiátricos, ha ido aumentando. Así que permite poder calcular esos polygenic risk scores. Ahora, ¿cuáles son los potenciales usuarios de este tipo de tecnología? Pues tenemos personas que tengan pues algún tipo de problema de fertilidad, que por eso es que están yendo a la clínica a hacer IVF, in vitro fertilization, pero también tenemos pues mujeres que puedan pues congelar sus óvulos porque quieren preservar fertilidad para luego, ¿verdad? Por la razón que sea. Y tenemos también, hay distintos grupos, y lo traigo para que vean que no es solamente pues las personas pues que quizás tienen algún issue de fertilidad, personas que puede ser que no tengan un problema de fertilidad, pero están preocupados por un historial familiar, que usualmente pues una condición monogénica, ya sea BRCA o otras condiciones que se da bastante a menudo, que no es tan común, obviamente, como las personas que tienen un problema, algún tipo de problema de fertilidad, pero sí este tipo de paciente, pues, llega a esas clínicas. Y también puedes tener personas que no tienen ningún tipo de issue de fertilidad o un historial familiar significativo, pero tienen los recursos económicos y quieren poder identificar cuál de los embriones pudiera tener un riesgo más alto de ciertas condiciones y pues pueden accesar a esas tecnologías, por lo menos en los Estados Unidos. Ahora, hay muchas preguntas sobre cuán útil es esto del polygenic embryo screening, cuánto control
tú logras tener escogiendo un embrión u otro. Y otra issue, ¿verdad?, que no tiene que ver tanto con la ciencia, es que hay muchos consejeros genéticos ¿verdad?, otras personas también, pero que cuestionan, mira, la mayoría de las personas que vienen a la clínica porque están tienen algún issue de fertilidad, no están interesados en este tipo de información, están tratando de tener un hijo, una hija, y esto no es algo que responde a los intereses, ¿verdad?, necesariamente de estas personas. Esto es una de las cosas que vamos a ir investigando nosotros en nuestro estudio, ver qué tipo de paciente, ¿verdad?, es el que está interesado en esto. Otro issue es cuánto se puede reducir el riesgo. Los embriones van a venir generalmente de la misma pareja, así que cada uno de nosotros pues tiene ¿verdad?, un genoma que en términos de su contenido, ¿verdad?, no cambia, ¿verdad? Tenemos y entonces cuando no importa cuántas combinaciones hagas entre la misma pareja, pues va a haber una variedad limitada en las diferencias genéticas que va a tener un embrión u otro. Y el hecho de que lo que eso implica es que vas a tener pues una variedad, ¿verdad?, una limitación ¿verdad?, en cuánto riesgo tú puedes disminuir, que tú consigas un embrión que tenga un riesgo bien bajo de una condición específica que te preocupe. Lo mismo, al estar mirando muchas condiciones, haciendo screening, ¿verdad?, no necesariamente pruebas para condiciones específicas. Cuando luego estás tomando decisiones sobre qué quieres, qué tipo de embrión es el que quieres implantar o los distintos embriones que quieras implantar, no estás tomando en cuenta solamente una condición que te preocupe como en monogenic screening, estás tomando en cuenta distintas condiciones y entonces tienes que decidir, pues mira, pues este tiene un riesgo un poquito más alto de Alzheimer, pero este tiene un riesgo más bajito de cáncer de colon, por ejemplo. Y entonces tienes que, al tomar esas decisiones y balancear entonces los riesgos, reduce aún más la probabilidad de poder identificar uno que tenga una reducción pues bastante significativa de riesgo de una condición en específico. El número de embriones es otro de los problemas, ¿verdad? Va a variar en cuanto a cuántos embriones se pueden generar, dependiendo de la pareja, dependiendo de la edad, etcétera. Y hoy en día se toman las decisiones generalmente en cuanto a cuál de los embriones se va a implantar basado en la morfología de los embriones. Básicamente se miran estos embriones en un microscopio y los distintos laboratorios pues tienen unas distintas maneras de decidir cuál es el que van a escoger para cuál ellos piensan que es el ideal o para implantar sin ninguna de la información genética necesariamente, pero basado en pues la morfología. Y ahora pues vamos a tener que ver de qué manera empiezan a balancear el issue de morfología, cuál parezca más ¿verdad?, ideal basado en eso, tomando en cuenta también pues las puntuaciones poligénicas de ciertos riesgos. Y una cosa que pues es muy importante es que la diversidad de las muestras genéticas es sumamente limitada. Lo que quiero decir con eso es que hay muy pocas muestras generalmente de latinos, hay muy pocas muestras de personas, de negros, hay muy pocas muestras de personas de distintos grupos, que lo cual quiere decir es que va a tener mucho menos capacidad estadística de poder darnos información pues precisa de cuáles son los riesgos si fuera que una persona, un latino, fuera a utilizar estas tecnologías, etcétera. Ok, pues nosotros escribimos un artículo el año pasado donde comenzamos a hablar de cuáles son las implicaciones éticas de hacer este tipo de screening, ¿verdad? Este tipo de tamizaje. Y pues nada, le pongo la información ahí por si quieren accesar el artículo. Y ahora pues les voy a hablar un poquito de esos retos pues que identificamos ahí. Pues contrario a PGTA, que es lo de mirar los cromosomas, o PGTM, que mira entonces las condiciones monogénicas, en PES, ¿verdad?, en Polygenic Embryo Screening, estás mirando
múltiples condiciones y esto pues le va a hacer más difícil a las personas tomar decisiones informadas porque tienes que entender pues muchísima información sobre distintas condiciones, el riesgo, qué significa la vida, ¿verdad? Para una persona, cuáles son, qué quiere, ¿verdad? Cuál es el impacto que tienen las condiciones y es uno pues tratando de tomar una decisión. Puede ser que en algunos de estos casos los intended parents, ¿verdad? Las personas que van a tener estos hijos no tengan experiencia con esa condición, pero ven que, pues, que quizás hay un riesgo más alto de alguna condición, que tienen que tomar una decisión sobre qué es, ¿verdad? ¿Cuál es qué quieres, ¿verdad? ¿Cuál es el impacto que tiene eso en la calidad de vida quizás de esa persona? Complica mucho la toma de decisiones porque tienes muchas condiciones, es mucha información y ya hay algunos de los artículos que ha escrito Genomic Prediction que dice, por ejemplo, que ponen el ejemplo de una pareja que hace todo, estaban preocupados por el riesgo de cáncer del seno. Hacen las pruebas y 2 de los embriones tenían un riesgo mayor de cáncer del seno, pero los otros, eran 5 embriones, los otros 3 embriones no tenían un riesgo mayor de cáncer del seno o de ninguna condición, pues no parecía algo significativo. Pero la pareja decide no implantar ninguno de los embriones. No se sabe, ¿verdad?, específicamente por qué, pero una de las cosas que nosotros creemos, y voy a hablar un poquito más de eso cuando hable de los rankings, es que quizás pueda tener que ver con lo difícil que es tratar de entender toda esta información y lo que se refieren a cognitive overload y cómo eso puede afectar la toma de decisiones. Ahora, una cosa bien importante que hace este tipo de prueba distinta a cualquier otra cosa que ha estado disponible es que te permite escoger a favor de ciertas características o rasgos deseables. Utilizo la palabra inteligencia aquí, pero generalmente pues esto se mide con mirando la asociación de ciertas variantes genéticas a través de todo el genoma, con cuál es el grado de escolaridad que ha adquirido una persona, o basado en pruebas de habilidad cognitiva. Y pues este tipo de pruebas pues te permite, en teoría, pues puedes sacar las puntuaciones y no hay nada en Estados Unidos, por lo menos, que prohíba que una compañía haga este tipo de pruebas y los padres, ¿verdad?, decidan que quieren pues un hijo, o sea, el embrión con la mayor probabilidad de tener pues mayor inteligencia o mayor grado de escolaridad. Eso pues también tomemos en cuenta todas las condiciones que estábamos hablando anteriormente, que eso quisiera decir que podríamos tener una situación donde está decidiendo entre mayor inteligencia quizás con mayor riesgo de alguna de estas otras condiciones que mencioné, ya sea Alzheimer's o alguna condición cardíaca, ¿verdad? Así que complica bastante la toma de decisiones y nos trae esta posibilidad de entonces escoger por cosas que son, ¿verdad?, características pues, que quizás son deseables y pues obviamente puede ser más problemático y podemos hablar sobre eso. No es simplemente escoger en contra de riesgos de salud. También pues aquí varía mucho la estrategia de selección. Si escoges en contra del embrión con mayor riesgo, y esto pues conlleva pues muchos análisis estadísticos que mi compañero Todd Lenz y Shai Carmi han ido haciendo, no tiene tanta utilidad, es más difícil, tienes menos control sobre si los que escoges van o no a desarrollar, van a tener un mayor o menor riesgo de desarrollar alguna condición de salud ¿verdad?, que sea le preocupe. Ahora, si escoges el embrión con la mayor probabilidad de ser un adulto, ¿verdad?, de ser una persona saludable, sí puedes tener un impacto bastante grande en reducir el riesgo de ciertas condiciones, inclusive pues, de esquizofrenia y muchas de estas condiciones que estamos hablando. Así que la manera en que escoges el embrión, qué es lo que tomas en cuenta cuando escoges ese embrión, puede tener un impacto enorme en
en términos relativos, ¿verdad? O sea, esto puede tener un impacto bastante grande en cuanto a cuánto puedes reducir el riesgo. Ahora, esto implica que tenemos que ya sea estas compañías, cuando ofrecen estos rankings de los embriones, están definiendo pues qué es calidad de vida, ¿verdad? Qué es más saludable, y esto pues tomando en cuenta los riesgos de muchas condiciones. Así que ¿quién define eso y cómo se define? Es uno de estos aspectos que a mí pues me preocupa, ¿verdad? Como bioético. Y uno de los issues por los cuales me preocupa es que la variabilidad en cuanto a la severidad de los síntomas, cuando estás hablando de condiciones poligénicas, por ejemplo, depresión pudiera ser una cosa que a una persona pues puede ser que tenga un episodio de depresión en su vida, quizás no sumamente severo, o puede ser una persona pues que tenga varios episodios sumamente severos de depresión. Y este tipo de variabilidad es mucho mayor cuando tienes riesgos poligénicos, cuando estás hablando de este tipo de condiciones, versus si estás hablando de condiciones monogénicas generalmente. Así que, de nuevo, ¿cómo definimos salud, verdad? ¿Cuál es, como dicen muchas de estas compañías, choose your healthiest embryo, escoge tu embrión más saludable? Es una cosa, pues, ¿verdad? Yo entiendo sumamente difícil. También permite seleccionar en contra de condiciones estigmatizadas, ¿verdad? Sabemos que hay ¿verdad? Mucho estigma hacia personas, ¿verdad? Con desórdenes psiquiátricos, y que hay mucho discrimen también. Y entonces este tipo de tecnología pues permitiría escoger en contra de esas condiciones estigmatizadas, lo que pues genera pues obviamente una serie de issues éticos que habría que considerar seriamente si ese es el tipo de cosas que queremos, ¿verdad?, permitir como sociedad. Y en países como Estados Unidos hay muy pocas regulaciones en cuanto a qué pruebas genéticas se pueden hacer a estos embriones, así que mucho va a depender de cómo las personas, los potenciales usuarios y las personas y los clínicos decidan cómo ellos quieren utilizar estas tecnologías, cuáles son sus actitudes en cuanto a ellas y qué tipo de issues ven. Ahora, les presento, esta es la página de Genomic Prediction. Cuando ustedes van, si buscan, o LiveView, que es como están vendiendo esta serie de pruebas. Y quiero resaltar dos cosas en la página. Esta parte de abajo primero, quiero dejarles saber que esto fue algo que yo añadí, lo de Choice Better Than Chance, pero eso sale de muchos de los videos de YouTube y muchas de las otras maneras de promocionarse que ellos utilizan. Así que esta frase la utilizan mucho. Y esto es lo primero que quiero mencionar, es que es el uso de la palabra choice. Como pueden ver, aquí sale choice over chance, choose your healthiest embryo, choice better than chance, eso lo añadí yo, pero acá de nuevo la palabra choice, que es una manera, en cierto modo, y yo estoy seguro que ellos probablemente argumentarían que no, pero pudiera interpretarse, vamos a ponerlo así, como una manera de ponerle presión a aquellos potenciales padres para que piensen, mira, tienes la opción tienes una opción aquí, you have a choice de escoger cuál va a ser el embrión más saludable, ¿verdad? Lo cual, pues, le pone mucho, ¿verdad? Todos sabemos, ¿verdad? Aquellos que somos padres, aquellos que simplemente, ¿verdad? O que tengamos familiares que los vemos cuando van a tener hijos, uno está sumamente preocupado y hay mucha presión, ¿verdad? De tratar de controlar todo, de poder dar la mejor vida posible, etcétera. Y pues esto es una manera, yo creo, de estas compañías de de aplicar presión hacia estos padres. Y entonces hay que considerar las implicaciones éticas de eso. Cuánta, no necesariamente es coerción, pero hay cierta presión que se ejerce utilizando este tipo de lenguaje. Lo segundo que quiero recalcar aquí es se ha criticado mucho por Dorothy Roberts y muchas personas en el campo de reproductive ethics, de ética de reproducción, el uso del bebé blanco, rubio, ojos claros, en este caso un bebé o una beba bastante grande,
cómo se utiliza eso para presentar, pues, como que qué es lo ideal, ¿verdad? ¿Qué es el bebé, cuál es el bebé óptimo? En este caso, tienes una compañía que está vendiéndote la posibilidad, según ellos, ¿verdad?, de escoger tu embrión óptimo, tu embrión más saludable, y la imagen que ponen, pues, es la imagen de este bebé blanco, rubio, ojos claros, cada cual, ¿verdad?, puede llegar a sus conclusiones, ¿verdad? Nuevamente, yo estoy seguro que si le preguntamos, pues dirían, pues, que no hay ninguna implicación de racial al utilizar este tipo de imagen, pero se ha criticado ya por muchos años el uso de la imagen, ¿verdad?, del bebé blanco, para tratar de dejar, ¿verdad?, llevar un mensaje de que es lo óptimo que uno quisiera. Entonces, vamos a ir cerrando con varias cositas aquí de distintos principios que se dan en Reproductive Ethics, que se utilizan muchas veces para decir por qué este tipo de pruebas se debe hacer. Y hay una cosa que se llama, pues, el principio de beneficencia reproductiva, que básicamente dice, pues mira, si una pareja tiene la oportunidad, ha decidido que van a tener un hijo o una hija, y es posible seleccionar los embriones, entonces tiene una razón moral significativa de seleccionar aquel que tenga la probabilidad de tener la mejor calidad de vida, la mejor vida, o por lo menos no peor que las otras opciones, ¿verdad?, que los otros embriones que tenga disponibles. Esto no es un principio o sea, Julian Savulescu habla de esto no como un principio que vaya por encima de cualquier otra consideración, pero sí, pues se argumenta de que es uno de los principios que se deben tomar en cuenta en cuanto a la ética de escoger embriones. Y estas compañías, o sea, recientemente estuvimos en una llamada con una de estas compañías, y Nathan Treff, uno de las personas que trabaja en estas compañías, utilizó este principio, lo mencionó, habló sobre procreative beneficence como una manera de argumentar por qué se debe utilizar este tipo de pruebas. Así que es una cosa, yo creo que es importante recalcar. Hay una cosa que yo le estoy llamando, ¿verdad?, el eugenics, just another test continuum, ¿verdad? La gente, cuando escucha sobre estas pruebas rápido, muchas veces pues piensan en eugenesia, en eugenics. Y si esto es eugenesia o no, depende de cómo definimos eugenesia y cómo se utilizaría en este caso el polygenic embryo screening. Generalmente, por ejemplo, Art Kaplan y varios colegas bioéticos pues argumentan que ¿qué es lo que hace la eugenesia inmoral? Usualmente pues dicen que las metas eugénicas individuales, si es una persona que decide, yo quiero escoger un hijo o una hija, un embrión con estas características, sin que el Estado o una compañía o etcétera, o lo que sea, esté ejerciendo fuerza sobre estos individuos, que ese tipo de meta eugénica individual es aceptable. Hay mucha gente, ¿verdad?, que no está de acuerdo con eso, pero ellos también identifican una serie de cosas que dicen, mira, lo que se ha visto como negativo que hace la eugenesia inmoral es que generalmente se ha utilizado con regímenes autoritarios, utilizando fuerza o coerción. Obviamente, o sea, en los Estados Unidos, leyes de esterilización de personas con desórdenes psiquiátricos, se esterilizaron más de 70,000 personas, la mayor cantidad de ellos mujeres. Durante el régimen nazi se estima que se esterilizaron o se mataron alrededor de 250,000 personas que pensaban que tenían desórdenes psiquiátricos, generalmente esquizofrenia. Así que, pues, ¿verdad?, asociamos este tipo de pensar, ¿verdad?, de eugenesia con este tipo de regímenes autoritarios que pues ellos dicen, mira, este tipo de cosas pues sí está mal. Y otra cosa que éticamente pues consideran inmoral, ¿verdad?, es la imposición de estándares arbitrarios sobre qué es óptimo. Y esto es algo que a mí, ahora cuando hable de los rankings para acabar, voy a aludir a esto nuevamente. Y una cosa que yo añado a esto también es la injusticia de generalizar basado en
en la genética, ¿verdad? Porque hay muchas, el hecho de que una persona tenga ciertas características, ¿verdad? Genéticas no quiere decir que va a ser de una forma o la otra. Hay miles de variables sociales, inclusive genéticas que pueden influenciar de distintas formas si la persona en efecto va a ser de una manera u otra. Eso yo creo que no hay que quizás decirlo, pero es importante a veces recalcar. Ahora, en respuesta a todo este tipo de preocupación sobre estos regímenes autoritarios y el Estado determinando cómo tomar qué tipo de embriones, ¿verdad? Y qué tipo de niños, cuáles son las características ideales que debe tener una persona. En la consejería genética hay una tradición de non-directedness, que yo la traduzco aquí como no dirigir. La idea es que hay una tradición de respetar la autonomía reproductiva, básicamente de explicarle a la persona, a las personas que van a tener hijos, que si tienes información genética, ya sea de las personas que van a tener los hijos o de los embriones, explicar cuáles son las implicaciones, etcétera, pero no necesariamente dirigirlo hacia una decisión u otra, hacia un embrión u otro, o hacia tener hijos o no. Eso ha sido una cosa que ha sido muy, muy importante en la consejería genética. Ahora, aquí es que voy a lo de los rankings. Genomic Prediction y ORCID te ofrecen, si pueden ver aquí ORCID en el lado derecho de la pantalla, te dicen cuáles son, te dan unas puntuaciones. Ellos sacan una puntuación basado en sus cálculos, ¿verdad? Y los issues que ellos consideren de cuál es el embrión pues, ideal, cuál es el más saludable, segundo, tercero, cuarto, quinto, y así te lo clasifican. A mí me preocupa mucho esto, y es algo que no se ha discutido todavía mucho, porque se aleja mucho de esa tradición de no dirigir, que yo creo que esa protección de la autonomía de las personas cuando están tomando estas decisiones es sumamente importante. En este caso no es el Estado diciéndote tienes que escoger X o Y embrión, nadie te está obligando, pero sí tienes a una compañía en nombre de la ciencia, ¿verdad? Un laboratorio hablando en nombre de la ciencia y la medicina y todo lo que eso conlleva, diciéndole a estos intended parents, a estas personas que van a tener, están tomando la decisión sobre los embriones, cuál de ellos consideran es más saludable. Y yo creo que pues tenemos que ser muy cuidadosos con eso, porque puede ejercer quizás una presión que sea, como se diría en inglés, undue influence, ¿verdad? Que sea una presión que no sea legal o éticamente aceptable. Es algo que tenemos que mirar. Y una de las alternativas que yo he estado sugiriendo es darle la oportunidad a los usuarios de decidir si quieren o no las clasificaciones, o no proveer las clasificaciones y proveer una serie de sesiones de consejería genética antes y después que le permita a las personas que van a tomar estas decisiones, entender más los resultados y decidir qué van a hacer con estos resultados. Y ahora, para finalizar, pues una de las cosas más importantes aquí es entender, como dije, no hay muchas regulaciones en los Estados Unidos, así que tenemos que tratar de entender qué piensan los clínicos y los potenciales usuarios de estas tecnologías, cómo se sienten, creen que esto va a ser útil, es algo que se sienten que es aceptable, etcétera, y todavía pues no tenemos mucha información sobre eso, y eso es parte de lo que vamos a estar haciendo, entrevistando clínicos y pacientes en California, en Houston, en New York y en otras ciudades. Y también vamos a desarrollar un survey donde vamos a estar también tratando de entender cuáles son los factores. Les vamos a dar la oportunidad a estos participantes de decidir cuáles embriones ellos implantarían y en qué orden, y con una serie de preguntas que nos va a ayudar a entender cuáles son los factores que influencian es la toma de decisiones dentro de este contexto, ya sea al final, una vez tienes la información de los resultados, o la toma de decisiones en cuanto a si haces esta prueba o no. Y con eso concluyo. Muchas gracias y pues veremos sus preguntas. Ricardo pregunta, ¿en cuáles casos se pueden realizar estas elecciones
solo para prevenir enfermedades o es posible realizarlo con características estéticas también, ejemplo, color de ojos? Sí, como mencioné, podría ser, sí se pudieran hacer características estéticas, y como mencioné también, pues, cosas como inteligencia y estatura, etcétera. Ok, un segundo. Nos preguntan qué pasa si cuando ven los óvulos fecundados y todos están afectando de uno u otra enfermedad, ¿qué procedimiento seguiría? Sí, exacto. Que eso es parte de lo que vamos a tratar de entender, entrevistando y haciéndole, ¿verdad? Recogiendo estos datos con distintos médicos y los pacientes para poder entender cómo va a ser esta toma de decisiones. Es sumamente complejo, ¿verdad? No podemos predecir en este momento qué tipo de criterio van a seguir. ¿Se han realizado estudios de esta clase en lo que respecta a compensaciones genéticas de estas condiciones? ¿Hay forma de determinar el riesgo de desechar variantes de protección al evitar cierta condición? Eso eso trae un montón de issues, ¿verdad? Muy interesante. No sabemos bien qué es lo que estamos, o sea, cuando escoges en contra de una condición o a favor de una característica, no sabes qué otra cosa pudieras estar afectando. Y entonces puede ser un problema, ¿verdad? O sea, necesitamos más información sobre qué pudiera estar afectándose cuando tomamos esas decisiones para estas condiciones y para otras. ¿Qué pasaría si una pareja quiere tener un hijo y escoge uno con una enfermedad? Si todos los óvulos fecundados están con alguna enfermedad, los médicos sugieren cuál sería el mejor para escoger o qué harían en este caso que la pareja escoge un óvulo afectado. Sí, ha habido mucho debate sobre eso, qué tipo de, ¿verdad? Todos los embriones van a tener riesgo de algo, ¿verdad? Quizás no un riesgo sumamente alto de una de estas condiciones, pero todos tenemos un riesgo genético alto de alguna condición. Así que en la medida que vaya aumentando la cantidad de condiciones que se examinan, pues vamos a tener que tomar esas decisiones. Yo lo que trato de argumentar es que ayudemos a las parejas, ¿verdad? O a la persona que esté interesado en tener un hijo a tomar esa decisión por sí mismo, de entender las condiciones y los riesgos y tomar una decisión informada. Tratar de no, ¿verdad? Dirigir a las parejas o a las personas a tomar una decisión donde estemos nosotros imponiendo algún tipo ¿verdad? O sea, algún tipo de criterio sobre que nosotros creemos sobre qué es lo ideal a esos pacientes. Dice, debido a que el porcentaje de riesgo que se calcula está basado en estudios con poblaciones particulares que tienen trasfondos genéticos particulares y también ambientes de desarrollo particulares, parentales, social, ambiental y un gran etcétera, es esta información que revelan las empresas a sus clientes cuando explican las probabilidades. Esta información se les revela a las parejas que tienen ascendencias distintas al grueso de la población de estudio. Se le informa, se hacen los análisis basados en el Ancestry, que es más cercano a la persona, y se hacen algunos análisis estadísticos que ayudan a mejorar, pero todavía no conocemos mucho sobre qué exactamente están proveyendo estas compañías. Es algo sumamente reciente y no hemos podido accesar ese tipo de información, pero es muy importante la pregunta. Dice, tuvimos hace poco una charla con alguien de Genomics Prediction y nos dijo que no incluyen selección para rasgos deseables. Me interesa qué fue lo que sucedió con el coeficiente intelectual. Sí, ellos nunca han ofrecido para rasgos, esto es lo que ellos hacían. Con coeficiente intelectual, ellos lo que hacían era que le daban la información
sobre el embrión si estaba en la percentila, en la segunda, primera o segunda percentila más baja. Si estaba en cualquier otro lugar dentro de este 98%, ¿verdad? No le proveían esa información. Así que si tenías pues, un embrión que estuviese en la percentila 90 de inteligencia, no lo ibas a saber. Ellos no te van a proveer esa información. Pero ahora no están ofreciendo ninguna ¿verdad? No están ofreciendo lo de idiopathic short stature ni inteligencia. Después dice, pero el tamizaje para aneuploidías también discrimina. No es propio únicamente del riesgo poligénico, sino que está presente desde que se permite el tamizaje. Sí, eso es excelente pregunta y observación. Estoy de acuerdo. O sea, si vamos a definir eugenesia, ¿verdad? La eugenesia que nos preocupa, como cualquier tipo de selección basado en genética, pues sí, todas estas condiciones pues serían, todo este tipo de pruebas pues, ¿verdad? Se considerarían eugenesia. Y entonces, pues yo creo que lo importante es ver de qué manera, asegurarnos que las compañías no estén influyendo quizás de más a las parejas en la toma de decisiones, a las personas que están tomando esas decisiones, y respetar, ¿verdad? Tratar de respetar esta autonomía reproductiva. Diego, quien dice ser un genetista de Genomic Predictions, dice, Dr. Lázaro, ¿podría comentar su opinión sobre estos test y el principio de libertad reproductiva? Sí, como estaba diciendo, eso mismo, libertad reproductiva o procreative autonomy, autonomía reproductiva. Sí, o sea, ahí está, ¿verdad? La idea de que se debe respetar la decisión, la toma de decisiones dentro de, ¿verdad? Del individuo, de la pareja, y yo creo que eso es algo sumamente importante. Es un principio, ¿verdad?, que ha sido parte de Reproductive Ethics por mucho tiempo, y yo creo que es importante, pero tenemos que también tomar en cuenta cuáles son las consecuencias sociales de ofrecer este tipo de pruebas y cuáles son de qué manera estas compañías podrían estar imponiendo sus criterios sobre cuál es la vida óptima o qué es lo más saludable dando este tipo de rankings o ofreciendo alguna de esta información. Lo de autonomía reproductiva, pues es muy importante, pero hay que considerarlo desde varias dimensiones, ¿verdad? No es simplemente dejar que la gente escoja y punto. ¿Cuánto éxito ha tenido Genomic Predictions según resultado de los embriones que ha escogido? ¿Se tiene idea de los resultados de este experimento social? Quizás Diego nos pudiera contestar eso. Sabemos hasta ahora de lo que ha salido, pues que se han hecho de 100 a 200 parejas o personas o individuos que han accesado estos servicios, entiendo desde el 2019. Lo que sí es que también va a tomar tiempo en lo que se hacen los estudios, ¿verdad? De si escoger un embrión con X o Y riesgo o mayor o menor tiene cuál es el impacto real en si la persona va y desarrolla ese desorden o esa condición o no. Así que es algo que tomará tiempo, pero estoy seguro que se va a ir recogiendo esos datos. Imagina, por lo menos si yo estuviese dirigiendo esas compañías, estaría haciendo esos estudios. Me imagino que ellos lo están haciendo. Preguntan, ¿cuánto dinero cuesta para el cliente que se aplique la técnica de selección? ¿Este precio ha ido aumentando con el tiempo o se ha reducido con el tiempo? ¿Por cada carácter que se analice aumenta el precio? Si es así, ¿cuánto? Yo entendería que sí, que por cada embrión, ¿verdad?, que se está analizando, porque el análisis, ¿verdad?, y conlleva un costo, aumentaría el precio. No tenemos información ni de ORCID ni de Genomic Prediction sobre cuál es el costo. Por lo menos no, ¿verdad?, no ha salido público ese tipo de información. O que yo sepa. Respecto a la accesibilidad de esta herramienta, es posible que a futuro la misma aumente la brecha social entre clases.
También me gustaría conocer sus opiniones acerca de si esta tecnología contribuye o no a la estigmatización, perdón, de las mismas condiciones estudiadas, ya que hablando de un bebé óptimo, ¿qué pasa con las personas que tienen estas condiciones? ¿Se consideran seres humanos no óptimos según este estándar? ¿Cómo podría evitarse esta clase de conflictos una vez que se haga más común esta herramienta? Sí, yo creo que no hay una manera de evitarlo. Yo creo que podemos hacer un esfuerzo enorme de educar a la población sobre, número uno, las personas que están escogiendo, sobre, ¿verdad?, qué es lo que, cuáles son las capacidades, las limitaciones que implica. Y yo creo que pues, hay que hacer mucho trabajo con las personas, ¿verdad?, que pudieran sentirse, puede ser que personas con desórdenes psiquiátricos pudieran sentirse, pues, que de alguna manera este tipo de oportunidad de seleccionar en contra de personas con riesgo de esquizofrenia pudiera de alguna manera, pues, perpetuar, ¿verdad?, el estigma y la discriminación. Y yo creo que va a ser parte, no creo que hay una manera de evitar ese tipo de discusión, o sea, va a ser parte de lo que pues, estas compañías y todos como sociedad vamos a tener que ir analizando. Es algo que se ha dado con Down syndrome en muchos países, como en Dinamarca, etcétera, que hay mucha presión social para escoger en contra, ¿verdad?, de embriones que tienen trisomy 21. Dice, si no se ponen limitaciones a estas empresas, ¿no hay algún riesgo de que las mismas empresas en un futuro ofrezcan algún programa de edición genética hacia los embriones como un procedimiento extra a estas listas poligénicas? Sí. La edición genética es algo que ha recibido obviamente, o sea, más atención, pero pudiera hacerlo estas compañías como pudiera hacerlo otras compañías. Obviamente, pues hay un acuerdo, ¿verdad?, de que por lo menos en Estados Unidos, de que este tipo de cosas no se haga con personas. Y tenemos, pues, el caso en China que sí se utilizó con unas gemelas, donde, pues, obviamente, pues, en este momento todavía, pues, hay un consenso ¿verdad?, en la comunidad científica de que no estamos listos para hacer este tipo de edición en seres humanos. Si esto pudiera hacerse en el futuro o no, pues es parte del debate, ¿verdad?, que vamos a tener que tener como sociedad. Después que se selecciona el embrión más saludable, ¿qué se hacen con los restantes? Yo no sé, o sea, no sé exactamente qué es lo que se hace con los restantes, pero no necesariamente se tienen que destruir. O sea, esos embriones se congelan para poder hacer las pruebas. Así que no sé si depende de los padres, ¿verdad?, o aquellos que hayan generado el embrión. Hay muchísimas leyes en Estados Unidos que prohíben la destrucción de los embriones, así que eso va a variar y varía por estado también. Así que eso va a depender del estado. Entonces, vamos a tener una reflexión final a cargo del doctor Gabriel Macaya, investigador y exrector de la Universidad de Costa Rica y expresidente de la Academia Nacional de Ciencias. Y yo agregaría que soy un investigador en el área de genética, para darle también un poco de validez a algunos comentarios que voy a hacer. La presentación, Gabriel, querido tocayo, como decimos, ha sido excepcionalmente buena. Abre usted lo que yo espero que sea un debate muy rico en nuestro medio, y yo creo que los que hemos participado en esta reunión y la Academia de Ciencias tiene que propiciar la continuación de este debate y este análisis. Hay ciertas cosas que me dejaron muy impresionados de su presentación. Evidentemente algunas ya han sido muy discutidas y muy analizadas en las preguntas, de modo que mis reflexiones finales van a ser más bien en temas
que algunos podrían considerar periféricos, pero que de su presentación me parecieron temas centrales. Me pareció de una utilidad particularmente enorme el concepto de embedded ethics, es decir, el trabajo de los especialistas en ética conjuntamente con los investigadores que están desarrollando todas estas tecnologías. Usualmente lo que se da es una divergencia entre esos dos grupos y los eticistas, no sé si así se dice, los especialistas en ética van a estar vigilando lo que hacen los otros y viceversa. Y realmente la complejidad de lo que estamos tratando es tan grande que la única manera es ese trabajo conjunto. Y entonces, esto nos obliga, y ahí es por donde quería encaminarme, a que el trabajo de los comités de ética no puede ser un trabajo de un comité externo a los grupos de investigación. El trabajo de los comités de ética tiene que ser un trabajo con los grupos de investigación. Esto implica dinámicas muy diferentes y sobre todo implica estructuras administrativas y burocráticas que tienen que cambiar. Y hasta los códigos de ética institucionales tendrían que ser en muchas ocasiones revisados para permitir este embedded ethics, que me parece un concepto que me gustaría que desarrolláramos mucho. En el riesgo poligénico yo creo que estamos viendo algo que a través de la historia de la genómica y el desarrollo de la genética humana se ha visto muchas veces, y es esa dialéctica entre grandes promesas y realidades restringidas. Yo creo que un ejemplo de grandes promesas y realidades restringidas ha sido el proyecto Genoma Humano. Y hemos visto que conforme la ciencia avanza, pone en evidencia que las situaciones que estamos analizando son algunas veces mucho más complejas de lo que habíamos imaginado. Y se da un proceso de movimiento pendulares, en que durante cierto tiempo hay una euforia frente a unos cuantos principios o resultados que permiten esas grandes promesas o esas grandes expectativas. Y luego el péndulo se mueve al otro lado y se dice, no, mire, esto es mucho más complejo. No es tan fácil como habíamos pensado. Y yo creo que el equilibrio entre esas dos situaciones implica algo muy importante que usted recalcó, y yo terminaría casi mi comentario allí, que son los esfuerzos educativos. Yo creo que aquí es fundamental asumir todo esto desde esa perspectiva de ciencia ciudadana o ciencia y ciudadanía. Y yo creo que hay programas que desarrollar a donde ese papel de especialista en consejo genético adquiere un papel diferente. Es decir, creo que el consejero genético hasta el momento ha sido muy puntual en la relación investigador-paciente, diagnóstico-resultado, etc. Hay un papel de la consejería genética que debe trascender a la ciudadanía. Esto todavía no lo he visto y me parece que es un gran reto para que esa especialidad de consejería genética adquiera una nueva dimensión. Le agradezco, doctor, por su presentación, por sus comentarios. Espero que de veras, como decía antes, esto sea ocasión para abrir un debate y un proceso de educación y de confrontación ciencia-ciudadanía que podamos
desarrollar en los próximos meses y años. Muchas gracias. No sé si esto era lo que esperaban de reflexiones finales, pero la riqueza de las preguntas y la calidad y claridad de sus respuestas hacían que una reflexión final en otro sentido fuera totalmente innecesaria. Muchas gracias. Muchas gracias. Para mí ha sido un honor y como dijo, yo creo que esa comunicación va a ser clave, ¿verdad?, entre las distintas personas y los consejeros genéticos. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel. Estuvo excelente, excelente la presentación. Creo que para todos, o sea, estuvo más allá incluso de lo que esperábamos todos. La vamos a editar, la conferencia, como dijimos, la grabamos y entonces después la subimos en el sitio de la Academia Nacional de Ciencias y también de la Escuela de Biología. Muchas gracias a todos por participar. Hubiera sido bonito tener más tiempo. Tal vez podemos organizar una siguiente charla con Prediction Genetics, ya que uno de los graduados de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica es el que participó hoy, Diego Marín, y entonces nos puede dar, después de un par de años que ha estado funcionando esta compañía, qué han sido los resultados. De nuevo, muchas gracias a todos por su participación y será hasta la próxima.